Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Pienso mucho en eso que se dice mucho en esta época del año. Halloween solía ser mi fiesta favorita. Historias de miedo, hojas naranjas y amarillas. Luces moradas y sidra de manzana caliente. Dulces y vientos helados. Jack-o'-lanterns y calabaza condimentan todo. Es la única época del año en la que puedes disfrazarte y ocultar quién eres debajo de máscaras y maquillaje. Sé lo que quieras y nadie sabrá quién eres. Me encanta Halloween desde que era niña. Desde que tengo uso de razón, mi papá siempre le daba mucha importancia a las vacaciones. Mi madre, no tanto. Se divorciaron cuando yo era joven y siempre he vivido entre dos hogares. Por lo general, estaría en casa de mi papá los fines de semana y en casa de mi mamá los días de semana. Siempre rezaba para que Halloween cayera en fin de semana para poder estar en la casa de mi papá cuando sucediera. Siempre invitaba a mis amigos a una gran fiesta de Halloween. Se vestía con un disfraz aterrador, repartía golosinas divertidas y me llevaba a pedir dulces. Mi mamá, por otro lado, bueno, desprecia las vacaciones. Ella es muy religiosa. Ella siempre está leyendo la Biblia, sermoneándome sobre esto y aquello. Tiene en la cabeza que Halloween es una fiesta malvada. Ella no tendrá nada que ver con eso. Ni siquiera una alternativa a la fiesta de la cosecha que celebran algunas de las iglesias locales que nos rodean. De hecho, ni siquiera va a las iglesias de nuestra ciudad, y tenemos muchas. Ella nunca colocó calabazas, ni siquiera un atisbo de decoración otoñal. Ni siquiera un cartel de agradezca para la temporada de otoño o el Día de Acción de Gracias. Mi mamá es bastante amable, nunca ha sido demasiado insistente con sus creencias conmigo. De hecho, ella celebra muy bien todos los demás días festivos. Navidad, Acción de Gracias. Incluso se tomará una cerveza o dos el día de San Patricio. Pero ella nunca se ha movido en lo que respecta a Halloween. De hecho, ella me hacía ir a la cama muy temprano en Halloween cada vez que estaba con ella. Nos hemos metido en algunas peleas muy desagradables por eso. Yo lloraba y le rogaba que me dejara quedarme despierta e ir a pedir dulces, pero ella siempre respondía que Halloween era malo y que en su casa respetaría al Señor. Luego me decía que tendría que acostumbrarme. Una vez le dije que la odiaba por eso y me fui furiosa a mi habitación, dando un portazo. Me arrepiento de haber hecho eso ahora. Ahora sé que ella solo estaba tratando de protegerme. Mi mamá vive a varios kilómetros de mi papá en un pequeño pueblo rural donde viven unas 3000 personas. Mi papá vive en la ciudad, así que cuando celebraba Halloween en su casa traía una gran cantidad de dulces, porque teníamos muchos vecinos. Todos se sintieron atraídos por el espíritu navideño en la calle de mi papá. En el barrio de mi mamá, todos allí también lo hacían. Entonces, la marcada diferencia entre mi mamá y la ciudad, y entre mamá y papá, siempre ha sido muy evidente para mí. Y hasta el año pasado, nunca había entendido por qué mi mamá era tan mojigata. Cuando se lo mencioné a mi papá, y le pedí que hiciera que mi mamá cediera, él siempre decía: tu mamá tiene que hacer las cosas a su manera y yo haré las cosas a mi manera. Solo tienes que respetar sus deseos, amigo. Si miras el calendario, notarás que Halloween cae entre semana mucho más que los fines de semana. Lamentablemente, no he tenido la experiencia de estar con mi papá en Halloween tanto como me gustaría. Siempre noté lo mucho que mi mamá parecía temer las vacaciones. Estaría muy metida en su Biblia, orando. A veces ella se acercaba a mí y ponía su mano sobre mí, cerrando los ojos en oración, rogando a Dios que me protegiera. Halloween siempre ha sido igual en su casa. Cenamos alrededor de las 4 p.m. y luego ella me llevaba a la cama. Ella no toleraría que saliera de mi habitación. Y me gritaba que me durmiera si me oía quedarme despierto. Siempre me quedaba en la cama, infeliz y frustrada. Escuchaba afuera de mi puerta, decir las mismas oraciones una y otra vez. Quizás te preguntes por qué no me escapé. Bueno, lo habría hecho, excepto que mi mamá siempre tuvo la extraña costumbre de tapar todas nuestras ventanas, e incluso nuestras puertas delanteras y traseras. Había puesto un gran cartel en la puerta principal que decía:
truco o trato no son bienvenidos. En esta casa servimos a Jesús. Colgaba cruces y rociaba toda la casa con agua bendita. Incluso cubra la entrada principal con sal. Siempre pensé que mi madre estaba muy paranoica con ciertas cosas o que algún televangelista le había metido en la cabeza que debía tener más miedo a los espíritus y todo eso en Halloween. Nunca me he quedado despierto hasta muy tarde la noche de Halloween en la casa de mi madre. Sin nada que hacer más que acostarme en la cama, ya que ella normalmente me quitaba todos mis juguetes o dispositivos, normalmente me quedaba dormido con sorprendente facilidad. Soñaba con lo que podría haber sido Halloween y trataba de superarlo la mañana siguiente, el 1 de noviembre. No fue hasta el año pasado que finalmente descubrí por qué mi mamá tiene tanto miedo de Halloween. El año pasado, Halloween cayó en lunes. Ese año fue especialmente difícil para mí aceptar que pasaría otra divertida noche de Halloween durmiendo hasta tarde, especialmente porque el año anterior a Halloween había caído en domingo y mi papá había hecho todo lo posible. Temía tener que pasar un año más en la cama temprano cuando durante los últimos 2 años me habían mimado la diversión de Halloween. Este año fue un poco diferente. Ahora tenía 17 años y sentí que podía lograr quedarme despierto un poco más, y que al menos me permitieran ver una película de terror. Llegué a la casa de mi mamá más temprano ese día, ya que mi papá me había sacado temprano de la escuela secundaria. Cuando llegué, la casa era monótona y normal, sin decoración, nada excepto vigas de madera apiladas listas para ser clavadas. Me despedí de mi papá con un abrazo, y él me dijo que me comportara y simplemente hiciera lo que mi mamá decía, por muy molesta o infeliz que pudiera hacerme. Excelente. Otro Halloween puritanamente desperdiciado. Subí las escaleras de nuestra casa, saludé a mi mamá y la abracé. Le pregunté a mi mamá si este año podría ser diferente. Si tal vez pudiera quedarme despierto y ver películas de terror. Quizás coma algunos dulces. Ella se negó rotundamente. Por supuesto que no. Halloween es una festividad malvada. No tendrás nada que ver con eso en mi casa, que Dios me ayude. Rugí de irritación. Muy injusto. Entré pisando fuerte. Eres tan jodidamente ridícula, mamá. Grité. La oí gritar acerca de tomar el nombre del Señor en vano. No me importó. Estaba tan harto de su rigor religioso. Necesitaba salir un rato de casa. Caminé hasta el porche donde ella estaba parada, me disculpé por decir malas palabras y le pregunté si podía ir a la tienda de la ciudad a comprar algunos bocadillos antes de cenar temprano y acostarnos temprano. Ella suspiró. Hijo, sé que no entiendes por qué hago estas cosas. Sé que Halloween significa mucho para ti. Pero es malvado, hijo. El diablo se esconde en las cosas divertidas. Halloween es malvado. Desearía poder hacerte entender. Ella dijo que estaría bien, pero que estaría en casa a más tardar a las 3 p.m. Ella hablaba muy en serio. No quería descubrir el ataque que tendría mi mamá si no cumplía con su toque de queda. Caminé hacia la zona principal de la ciudad con todas las pequeñas empresas. Afortunadamente, mi mamá no vivía muy lejos de la tienda general, solo a 4 o 5 cuadras de distancia. Llegué a la tienda y estaba mirando algunos de los hot cheetos, cuando un sacerdote se me acercó. Miré y él dijo hola. Hola. ¿Necesitas algo? Yo pregunté. Lamento molestarte, pero noté que no estabas vestida. Dijo el sacerdote, con las manos entrelazadas de manera piadosa. Supuse que tal vez no participarías en ninguna de las festividades de esta noche. Me preguntaba si tal vez te gustaría asistir a la fiesta del Festival de la Cosecha de mi iglesia. Habrá dulces e incluso una fiesta de disfraces. Ya sabía lo que diría mi mamá si le preguntaba, así que suspiré suavemente y respondí. Es muy amable de tu parte, pero lamentablemente tengo otros planes esta noche. Lo siento. El sacerdote sonrió y dijo que estaba muy bien. Se despidió de mí y me dijo que deseaba que el Señor me bendijera. Se fue y yo llevé mis fichas a la caja registradora. Regresé a casa y me puse de mal humor. Mi mamá nunca lo habría permitido, ni siquiera si fuera en una iglesia. Ella decía que era simplemente otra forma de Halloween, que era malvado y que estaba fuera de discusión.
No podía esperar a cumplir 18 años y estar solo. Hacer mis propios planes. Célebre Halloween como yo quería. Simplemente no lo entendí. Para mí, Halloween no fue malo, ni siquiera anticristiano. Claro, trataba sobre la muerte, los fantasmas y los demonios, pero para mí se trataba principalmente de diversión. Disfraces, dulces, puede que incluso haya momentos sexys o de fiesta. No se trataba de nada malo. De alguna manera, Halloween nos ayudó a reírnos de la muerte. Era la única época del año en la que la muerte no era tan aterradora ni tan horrible. No había un dicho que mi mamá me dijo una vez, algo así como: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? En todo caso, Halloween quizás podría ayudar a los cristianos a vivir esa realidad. Pero mi mamá nunca entendería eso. Subí a la casa, entré y comí mis bocadillos mientras veía a mi mamá comenzar a cerrar puertas y ventanas con clavos. Esta noche no había más salidas. Pronto terminó y las puertas y ventanas se cerraron con llave. Su letrero ondeaba en la puerta, haciendo sonidos de golpe cada vez que el viento soplaba y golpeaba la madera. Luego preparó una cena rápida de pasta. Lo comí en silencio, haciéndole saber mi disgusto. Mi madre también comía en silencio, mirando nerviosamente las ventanas tapiadas. Luego, miró su reloj. Son las 4 p.m., hijo. Termina y vete a la cama. Suspiré. Comí tan despacio como pude. Cada momento que pasaba mi madre parecía ponerse más y más nerviosa. Me quedaban algunos bocados de comida, pero mi mamá de repente se levantó y me ahuyentó de la mesa. Es suficiente por ahora. Tienes que llegar a tu habitación. Vete. Puse los ojos en blanco y caminé hacia mi habitación. Mi mamá cerró la puerta detrás de mí. Miré alrededor de mi habitación. Miré la ventana de mi dormitorio, tapiada con madera. Podía ver entre las rendijas de la madera. Pude ver la casa del vecino y los naranjos y rojos. El sol todavía estaba alto. Suspiré una vez más, lleno de molestia. Me dejé caer en mi cama. Mi mamá había tomado mi teléfono. No había televisión ni libros. No hay nada que hacer más que intentar conciliar el sueño. Miré al techo de mi habitación. Escuché a mi madre acercarse a la puerta de mi habitación y comenzar a orar. La sangre de Jesús nos protege esta noche. Padre Dios, protégenos esta noche. Amén. Simplemente no pude soportarlo más. Fruncí el ceño con ira. Tenía 17 años, maldita sea. Ya no seguía las tontas reglas de mi mamá. Me decidí. Esta noche, le gustara o no, me levantaría de mi habitación y haría algo relacionado con Halloween. Iba a ver juego de niños. O gritar. Si no podía salir de casa, al menos podía ver a los niños pedir dulces cerca. Decidí esperar hasta que mi mamá terminara de orar y se fuera a la cama para escabullirme de mi habitación. La escuché orar. Jesús, ten piedad. Señor, protégenos del mal. No nos dejes caer en la tentación. Más bien líbranos. Me quedé allí, escuchándola orar durante aproximadamente una hora. Miré mi despertador. Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando finalmente terminó. La oí alejarse y cerrar suavemente la puerta de su dormitorio. Todavía no podía levantarme de la cama. Necesitaba esperar hasta estar seguro de que estaba dormida. Me senté en la cama y miré por las grietas entre las tablas. El sol se ponía rápidamente. Sin embargo, curiosamente, todavía no había ningún truco o trato. Esperé, viendo cómo el cielo se oscurecía cada vez más, hasta que estuve segura de que mi mamá estaba dormida. Eran alrededor de las 19:45. En ese momento el sol ya casi se había puesto, en el horizonte solo quedaba un ligero resplandor amarillento. Subí a la puerta de mi dormitorio. Lentamente, muy lentamente, giré la perilla. Logré girarla sin hacer ruido y luego abrí suavemente la puerta. Hizo un ligero chirrido y me estremecí al hacerlo. Nada. Mi mamá no se había enterado. Gracias a Dios. Me abrí aún más, lo suficiente para poder pasar mi cuerpo y salir al pasillo. Lo hice y miré por el pasillo hacia la habitación de mi madre. La oí roncar suavemente. Caminé de puntillas hasta la sala de estar.
Fui al sofá, me senté y cogí el control remoto. Encendí la lámpara de la mesa auxiliar cerca de mí y seleccioné un servicio de streaming en el televisor. Grita, allá voy. Bajé el volumen lo más que pude. Miré el reloj al costado de la pared de la sala. Acababan de dar las 8. Se estaba reproduciendo un adelanto de un programa que no me importaba cuando de repente se fue la luz. Me senté, confundida. La lámpara estaba apagada. Intenté encenderlo nuevamente, pero nada. Miré hacia afuera entre los huecos de las tablas de la ventana. Las farolas estaban apagadas. Incluso las luces de la decoración de Halloween de nuestros vecinos estaban apagadas. Vi cómo el cielo se oscurecía cada vez más. Quizás había habido una subida de tensión. Pero el tiempo no era malo. Había sido un día perfecto y sin nubes. Me quedé allí sentado, perplejo. Entonces finalmente vi algo. Era un suave resplandor anaranjado. Al principio no vi lo que era. Pero si seguí mirando, finalmente vi un pequeño grupo de niños vestidos con disfraces de Halloween. Llevaban antorchas en las manos. Llevaban a los costados sacos de patatas para recoger dulces. Caminaron calle arriba, lentamente, como zombies. Luego vino otro grupo. Cada uno de los niños tenía puesta una máscara. Algunos eran payasos. Algunos eran animales. Algunas eran calaveras o caras de demonios. Pero ni un solo niño tuvo la cara expuesta. Grupo tras grupo bajaron por la calle, silenciosos como una tumba. Luego vi más grupos. Esta vez, estaban compuestos por lo que solo podía suponer que eran adultos. En muchos casos eran mucho más altos y gordos. Algunos iban de la mano de los más pequeños. También llevaban máscaras. On tenía puesta una máscara de gato de dibujos animados. Otro tenía una máscara de Guy Fawkes. Otro más tenía lo que solo podría describir como una máscara vudú. Todos sostenían antorchas, iluminando su camino mientras el cielo finalmente quedaba sin luz solar y completamente oscuro. Las antorchas proyectan sombras sobre el barrio y las casas. El inquietante resplandor naranja se refleja y amplifica por el naranja de las hojas de los árboles y el suelo. Era evidente que muchas personas viajaban en familia. Vi grupos de 5, a veces de 10. Silenciosamente subieron la calle. Entonces vi a un hombre algo levantado. Llevaba una máscara especial. Era una gran máscara negra, con 3 cráneos, presumiblemente humanos, en formación de triángulo sobre el fondo negro, 2 en la parte inferior y un cráneo en la parte superior. Llevaba una antorcha y un enorme cuchillo con empuñadura roja. Se detuvo en medio de la calle y gritó algo. Lo que sea que dijo, hizo que los grupos de personas se detuvieran y se volvieran para mirarlo. Usó la mano que tenía el cuchillo y gritó algo, apuntando hacia las casas a su alrededor. Luego, siguió caminando. Estaba fuera de mi vista y quería ver mejor lo que estaba pasando. Me arrastré hasta la ventana y pegué el ojo al cristal, mirando a través de los huecos de las tablas. Podría ver mucho más ahora. Los niños pequeños habían vuelto a dar la vuelta. Subieron a las casas cercanas y tocaron a las puertas. Luego se quedaron allí esperando que alguien respondiera. Vi como una de mis vecinas, una dulce señora de cabello rubio, abría la puerta con una sonrisa, sosteniendo un plato naranja de risitas. Estaba a punto de decir algo y comentar sobre los disfraces de los niños, pero los miró maravillada. Sostuvieron sus antorchas y se quedaron allí, sin siquiera decirle el habitual truco o trato. La señora se rió nerviosamente y preguntó si querían dulces. Vaya, ustedes dan mucho miedo, definitivamente ganan ese premio, comentó, tratando de entregarle una barra de chocolate a uno de los niños con una máscara de bruja verde. El niño no lo aceptó, sino que la señaló. Uno de los adultos llegó al porche y se acercó rápidamente. Los ojos de la mujer se abrieron y gritó cuando el adulto la tomó bruscamente de los brazos y la arrastró hasta la calle. Su marido salió gritándole al adulto que la dejara ir, pero otros 3 adultos enmascarados salieron y lo derribaron al suelo. Luego ataron a ambas personas, pateando y gritando. No podía creer lo que veía. Algunos de mis vecinos miraron afuera de sus puertas para ver qué estaba pasando, solo para que los atraparan a continuación.
Los niños abrieron el camino mientras los adultos llevaban gente llorando y gritando por la calle. Observé cómo se abrían las casas de mis vecinos, solo para que unas pocas personas, que supuse eran mis vecinos, salieran con máscaras y sosteniendo a sus hijos de la mano detrás de ellos, también con máscaras, para unirse a la actividad. Lo mismo sucedió una y otra vez. Los niños se acercaban a una puerta, llamaban y alguien abría. Luego los atacarían, los atarían y se los llevarían a rastras para que se reunieran con los demás. Observé mientras se dirigían hacia la zona principal de la ciudad, donde estaban todas las tiendas y negocios. Escuché a la gente suplicar que los dejaran ir, a los hombres maldecir y exigir la razón de todo esto. Una mujer gritó cuando un hombre enmascarado se acercó a ella, la agarró del pelo y le acarició la cara con una mano enguantada. Vi cómo llegaban más grupos de personas enmascaradas, arrastrando a adolescentes y niños en un carro. Estaban todos hacinados en una jaula, algunos llorando, otros gritando cosas similares a los adultos. Miré sus muñecas y vi que tenían bandas naranjas. No pude leer lo que había en ellos, pero el mismo símbolo que se encontró afuera en la iglesia católica local estaba en ellos. Llegaron más adolescentes, literalmente en carros llenos, hacinados en pequeñas jaulas con al menos una docena más. Escuché lamentos y gritos. Vi mientras todos se dirigían a la parte principal de la ciudad. Luego vi cómo los niños salían al bosque con sus padres, dejando a las masas de gente, unos 200 de ellos, sentados en la calle para ser observados por el hombre de la calavera con el cuchillo, y algunos otros hombres grandes enmascarados con otras armas y antorchas. Lucharon contra sus ataduras y el joven enjaulado intentó inútilmente moverse. Me estremecí al ver las luces naranjas entrar y salir de los árboles. Las llamas de sus antorchas se atenuaron y parpadearon con el ligero viento del exterior, haciendo que las chispas que desaparecían parecieran luces de Halloween y fuegos fatuos. Afuera estaba completamente oscuro a excepción de las llamas. La electricidad todavía no había vuelto. Por mucho que quisiera volver a meterme en la cama, no podía alejarme de los extraños acontecimientos que sucedían afuera. Tenía que seguir mirando. Los niños salieron del bosque arrastrando grandes ramas de madera detrás de ellos. Comenzaron a apilarlos en el centro del pueblo, hasta formar un montón enorme. Se formó una montaña de madera, y luego todas las personas enmascaradas formaron un gran grupo frente al hombre calavera con el cuchillo. El hombre levantó la mano con el cuchillo y le entregó la antorcha a un hombre con una máscara de cabra. Había tantos de ellos. El hombre calavera habló. Gente. Es esa época del año otra vez. La víspera de Todos los Santos está sobre nosotros una vez más. Recordemos nuestros compromisos. Nuestro Padre nos espera. Ellos nos esperan. Celebremos. Mis ojos se abrieron y mi corazón saltó a mi garganta al escuchar su voz. Su voz era la misma que la del sacerdote con el que había hablado ese mismo día en el supermercado. Una ovación resonó entre la multitud enmascarada, que aplaudió. El sacerdote con la máscara de calavera extendió la mano y un hombre con una máscara de gorila acercó a mi vecino rubio frente a él. Tenía la cara manchada de rímel mientras lloraba, suplicaba, preguntaba qué estaba pasando y por qué estaban haciendo esto. El hombre enmascarado la sujetó por el cabello y acercó su garganta a su cuchillo. Los niños enmascarados se dirigieron al frente de la multitud y esperaron expectantes. El sacerdote lanzó un grito y le cortó el cuello a la rubia. Inmediatamente la sangre brotó y sus gritos se convirtieron en gorgoteos. Su sangre caliente salpicó el suelo, y un hombre con una máscara de Michel Meyer sacó un cáliz dorado que tenía un pentagrama para recoger la sangre. Entonces el hombre de la máscara de calavera tomó su cuchillo y comenzó a cortar el cuerpo de la rubia. Los niños pequeños extendieron sus sacos de patatas, y el sacerdote dejó caer trozos de su cuerpo en cada uno de ellos. Un mechón de pelo ensangrentado entró en el bolso de una chica con una máscara de princesa Peach. La punta del dedo en el bolso de un niño con una máscara Optimus Prime. Una niña con una máscara de conejito lloró de alegría cuando arrojaron un globo ocular casualmente en su bolso. Observé impotente cómo la repartían como una especie de regalo enfermizo para los niños.
Los vi bailar alegremente alrededor de las jaulas de adolescentes que gritaban. Los adultos se acercaron al gran montón de leña y comenzaron a echarle gasolina. Un adulto con una máscara de Iron Man encendió la pila y estalló en llamas como una gran hoguera. La luz del fuego era intensa y el aire brillaba de calor. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas ante la atrocidad que se estaba cometiendo frente a mí. Los adultos comenzaron a arrastrar a sus víctimas atadas hacia el fuego. Luego los levantaron y los arrojaron vivos a la tierra ardiendo. Cerré los ojos y me tapé los oídos mientras gritaban de agonía. Empecé a escuchar un canto que cantaban. Me asomé para mirar desde mi ventana. La copa de sangre se pasaba entre la gente, quienes levantaban sus máscaras para revelar sus labios y tomar un sorbo de la sangre recién derramada. Los cánticos se hicieron más fuertes, con cada persona que arrojaban a las llamas. Lo repitieron una y otra vez. Todavía puedo recordar las palabras. Obscura patres, excepta nostro che innocence sacrificio. Sangue esista in oves de potestatem. Patair mendace dan oves de sedere acordes nostres. Dan oves omnes gentes domenare. Intentate onem poteos indognos. Lo corearon una y otra vez. No estaba seguro de cómo eran capaces de cantar lo suficientemente alto como para ahogar los sonidos de los gritos de las personas quemadas vivas. Los niños bailaron alrededor de la hoguera, como diablillos demoníacos. Vi como un adulto con una máscara de peste medieval comenzó a mirar hacia mi casa desde muy lejos. Se alejó del grupo hacia mi casa. Vi cómo se acercaba. A 4 cuadras. A 3 cuadras. A 2 cuadras de distancia. Pronto, estaba a solo 30 metros de mi jardín. Quería esconderme. Quería agacharme. Pero todavía me quedé helado de horror. De repente, la mano de alguien me agarró por detrás. Dejé escapar un grito que rápidamente fue tapado por una mano, que me silenció. Miré hacia atrás. Era mi madre. Nos agachó a los dos debajo de la ventana. Se acercó a mi oído y susurró, ¿qué diablos estás haciendo fuera de la cama? Ambos miramos hacia arriba cuando una figura oscura se acercó a la ventana. La figura estaba allí, iluminada desde atrás por el color amarillo anaranjado de la hoguera del pueblo. Nos quedamos allí sentados, congelados, sin decir una palabra, hasta que la figura se alejó lentamente de la ventana. Nos quedamos allí sentados un rato más, hasta que estuvimos seguros de que se había ido. Hijo mío, susurró mi madre, vete a la cama. Y no salgas. No mires por las ventanas. Túmbate ahí hasta el amanecer. Me levanté e hice lo que me dijeron. Cerré la puerta y me metí en la cama. Intenté ignorar el brillo anaranjado que brillaba desde mi ventana. Intenté ignorar los cánticos. Se habían vuelto más ruidosos. Traté de ignorarlo cuando escuché que arrastraban metal y a adolescentes gritando sangre asesina mientras eran arrojados al fuego, atrapados juntos en su jaula de metal. Intenté no escuchar mientras su carne crujía y explotaba, y sus gritos se convertían en gemidos. Intenté sobre todo ignorar las risas de los niños. Escuché cómo le cortaban el cuello a otra persona. Mientras los adultos bajo máscara sorbían su sangre como si fuera vino. Como una especie de comunión de mente. Escuché cómo las mujeres gemían y los hombres las golpeaban, como el aplauso de un concierto. Sus gritos de placer hicieron eco de los gritos de agonía. Escuché a mi madre parada afuera de mi habitación orando fervientemente. La sangre de Jesús nos cubre. La sangre de Jesús nos cubre. Escuché mientras los cánticos afuera se convertían en una frase repetida una y otra vez. Habéis Satanás. Habéis Satanás. Podía escuchar tanto a los jóvenes como a los mayores cantarlo. Duró toda la noche. El mismo canto una y otra vez. Más gritos. Más risas. Más sonidos de cuerpos cortados y entregados a los niños como golosinas. Habéis Satanás. Habéis Satanás. De alguna manera, en algún momento, me quedé dormido. Me desperté y mi madre en mi cama me acariciaba la cara. Le pregunté si lo que vi anoche era real. Ella dijo que sí. Halloween es una fiesta malvada. Hice muchas preguntas. ¿Por qué vivía aquí? ¿Por qué no llamó a la policía? ¿Por qué pasó esto?
Mi mamá me explicó que el pueblo estaba gobernado por una secta satánica. No podía estar segura de quién formaba parte o no. Un año había intentado llamar a la policía, pero sin electricidad no podían localizarlos. Y cuando lo denunció a la policía local, ellos tomaron su informe pero no hicieron nada al respecto. Cuando probó en otro departamento más alejado, no creyeron su informe. Había intentado conseguir pruebas, pero nadie estaba dispuesto a verlas. Todos pensaron que ella era una cristiana loca. ¿Por qué no avisaste a los vecinos? Pregunté, llorando. Lo hice. No me creyeron. Dijo, con lágrimas brotando de sus propios ojos. Sabía que tú tampoco me creerías si te lo hubiera dicho. Además, ¿quién quiere decirle a su hijo algo tan terrible? Le pregunté por qué no me dejaba con mi padre cada Halloween. Ella respondió que tenía que recibirme los fines de semana, por orden judicial. Eso se lo había dicho a mi papá una vez, pero él la llamó mentirosa. Estaba demasiado interesado en divertirse cada pocos años, e insistió en que estuviera con ella. Que ella se lo estaba inventando todo. Nadie cree que esto pueda pasar. Y nadie le cree a la gente cuando lo ve de primera mano, dijo. Le pregunté por qué nunca se había alejado del pueblo para escaparse. Por un lado, estoy segura de que me detendrían, dijo, y por otro, no puedo abandonar a la gente de este pueblo que no lo sabe. Debo advertirles. Debo hacer la obra del Señor. Luego les pregunté por qué no vinieron por nosotros. Lo harían en un abrir y cerrar de ojos. Pero por alguna razón solo vendrán a buscarte si los invitas a entrar. Si dejas las puertas y ventanas abiertas. Si hablas con ellos. Si te ven. Dejo en claro que estoy y no celebran y no pueden entrar. Y tapo las ventanas para que no entren. Parecen odiar todo lo que tenga que ver con la cruz. Y no les gusta mucho la sal. Salí ese día después de quitar las tablas. Miré hacia el centro de la ciudad. No había ninguna evidencia de los horrores de anoche. Deben haberlo limpiado todo de alguna manera. Habría pensado que todo era una mala pesadilla si no fuera por el distintivo carbón en el asfalto, apenas distinguible a menos que supieras dónde mirar. Y los restos de sacos de patatas entre los arbustos de la ciudad. Este año cumplo 18 años y estoy en el último año de secundaria. Este año Halloween cae en martes, así que estaré con mi mamá nuevamente. Le dije a mi papá que no quería ir. Le conté lo que había visto el año pasado. Me gritó y me llamó mentiroso. Él tampoco me cree. Nadie nuevo en la ciudad lo hace. Logramos que algunas personas más ocuparan sus lugares. Pero no es suficiente para salvarlos a todos. Esa es mi historia. Lo estoy escribiendo parcialmente para advertir a todos los que leen. Halloween para la mayoría de la gente es una fiesta inocente, divertida y espeluznante. Para algunos, es una fiesta pagana que se utiliza para celebrar a los muertos y conectarse con el reino de los espíritus. Para unos pocos, es simplemente una fiesta de la cosecha. Para otros, es una festividad malvada. Y nunca se sabe quién lo considera así. Nunca se sabe quién se esconde debajo de esas máscaras inocentes. Un lobo voraz que busca convertirte en el próximo sacrificio de males infernales, incomprensibles e incalculables. Tengo que irme. Debo ayudar a mi madre a comprar algunas tablas de madera nuevas en Home Depot. Halloween llegará en una semana o dos y llegará pronto. Una última cosa antes de irme. Tengo una petición para hacerles a aquellos de ustedes